Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Después del descanso vamos a retomar un poco la sesión de la tarde y bueno, tenemos aquí un pool de preguntas para los distintos ponentes. La dinámica será, bueno, un poquito la brevedad, pero indudablemente algunas, aunque vayan dirigidas a algunos de los ponentes en concreto, pues pueden generar un pequeño debate, ¿no? Entre algunos otros. Si veo la oportunidad de dirigirlo a todos, aunque la haya hecho la persona que haya planteado la pregunta a uno, lo hago. Digamos que, bueno, dejarlo un poco abierto porque tenemos hasta las 8 de la tarde y yo creo que hay tiempo suficiente. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta que la plantea Lola Falcó y esta va dirigida a Carlos por la ponencia de paisajes de guerra. Y le pide un poco que amplíe, ¿no?, la realización de entrevistas a los protagonistas si es posible, ¿no? Si, cómo es la predisposición a colaborar en el proyecto y un poco también la valoración de la iniciativa, aunque él ya creo que apuntó algo al respecto. ¿Qué puedes decir, Carlos? A ver, te refieres a las fuentes orales, ¿no? A las personas que estuvieron en la guerra que nos han aportado sus conocimientos, ¿no? Sí, Entendido. efectivamente, sí. Bueno, a ver, realmente fueron pocos, porque gente que estuviera en condiciones de hablar o gente que pudiéramos localizar fueron pocos. De hecho, las dos personas que os puse en la fotografía fueron, digamos, excepcionales porque nos vinieron por una actividad que hicimos, un paseo guiado. Alguien que estuvo allí comentó con alguien de su pueblo donde había estado y dijo, mi abuelo estuvo allí. Y la verdad que, bueno, conseguí contactar con ellos, trajeron al abuelo, estaba en un pueblo de Segovia y no había vuelto a pasar por donde había estado en la guerra en todos esos años. Y fue una experiencia interesante. Ya decía que a mí me aportó bastante. El hombre no puso ninguna pega. Además, bueno, tuvimos la suerte de que, bueno, uno de ellos había estado en la batalla de la Granja, había estado en artillería, un poco retirado, con lo cual no había, digamos que, tenido combates cuerpo a cuerpo, que suele ser lo más traumático, por lo que hemos podido ir recabando en estos años. Y además era un personaje curioso que había tenido muchísimo sufrimiento a lo largo de su vida y la guerra no fue precisamente lo más traumático para él. Es más, se podía haber librado porque tenía bastantes, su madre se quedó viuda, tenía más hermanos y le daban la opción de volver al pueblo y no quiso volver porque se ve que su vida era tan lamentable en el pueblo, tan paupérrima, que prefirió seguir en la guerra porque allí comía y demás. Y el otro pues era un chaval de 18 años que movilizan en el verano del 38, le llevan allí y bueno, pues también tenemos la suerte de que es de estas personas que como no tuvo un trauma exagerado, porque no participó en combates, pero sí que fue para él una experiencia vital importantísima, porque con 18 años, pues imaginaos lo que puede marcar el que te lleven a un frente, ¿no? Aunque no termines de combatir. Tuvo algunos episodios que él contaba, bueno, que presenció y demás, pero no llegó a disparar, salvo en ejercicios, digamos. Y además era, bueno, pues era un hombre con un talante muy bueno, una persona yo creo que muy equilibrada, además, y nos aportó mucho, ¿no? En el sentido sobre todo de lo que era la vivencia de los soldados en las trincheras. Luego también pudimos tener acceso a escritos de otros protagonistas que también son muy interesantes, incluso alguno no quiso hablar o la familia no quiso que le entrevistáramos, pero sí que nos pasaron grabaciones o nos pasaron escritos, de los cuales pues también sacamos pues una serie de datos y sobre todo algunas cosas interesantes en la línea que decía de intentar humanizar la deshumanización, ¿no? Pues que era esas estrategias que tenían los soldados para sobrevivir ante la tristeza y la angustia que les provocaba estar dentro de las trincheras y cómo pues eso de cosas que pueden ser totalmente incómodas o llegar a ser realmente incluso un peligro, como el tema de los piojos, la falta de salubridad y demás, pues digamos que le echaban imaginación
para incluso pasar el rato con eso, ¿no? Pues como una cosa que contamos en el folleto de Paisajes de Guerra, que eran las carreras de piojos que echaban, ¿no? Que hacían apuestas a ver qué piojo salía antes, lo ponían en el centro y a ver qué piojo salía antes del plato, o bueno, pues los dichos que decían que si era tan exagerado que si se te caía el jersey al suelo se movía solo, bueno, pues un tipo de, digamos, anécdotas, pero que realmente pues nos aportan también unos toques humanos, ¿no? Ante tanta tragedia. Y luego también ha habido otra gente que al conocer el proyecto, nos ha proporcionado fotografías de sus familiares, pues, los padres y demás, generosamente, que bueno, pues nos han ayudado también a entender cuál es el ambiente, o sea, el aspecto que tenían, el espacio donde se desenvolvían, y ver también la precariedad de la vida en las trincheras, las chabolas y demás. Eso nos ha venido muy bien para no hacernos una idea ajena, ¿no? a la realidad, ¿no? Porque muchas veces estamos pensando, pues lo que vemos en el cine, en las películas, que muchas veces está demasiado decorado o demasiado maquillado, ¿no? Entonces esas imágenes nos mostraban una realidad distinta. De los frentes de guerra sabéis que es difícil encontrar nada porque los periodistas no podían acceder cuando había combates o no podían ir a primera línea por cuestiones de seguridad y de cuestiones de espionaje, ¿no? Porque los periodistas las noticias podían salir al extranjero y volver a España, al otro bando, ¿no? Interesado. Entonces, bueno, eso es un poco en la línea en la que hemos trabajado. Os digo que por desgracia no hemos encontrado demasiados supervivientes, aunque sí que nos llegan siempre noticias pues, de los hijos que algunos son ahora ya muy mayores, ¿no? O que eran niños cuando ocurrieron estos hechos, y ellos también nos aportan cosas. En el caso de Balsaín, de lo que más noticias había, si cabe, era del tema de la represión franquista, porque Balsaín fue además un punto, digamos, en que se salía un poco de la norma de una provincia conservadora como era Segovia. Había unos pocos pueblos que sí que tenían algo más de industria, que tenían más obreros, que no eran pequeños propietarios rurales, aunque pasaran más hambre que los pavos de Manolo, pero vamos, el hecho de tener una propiedad pues hacía que muchas veces fueran más conservadores. Y Balsaín, como tenía la fábrica de maderas, tenía, bueno, el patrimonio nacional también daba mucho trabajo para los jardines y demás, pues ahí sí que había un colectivo obrero y un movimiento de izquierdas bastante importante. Entonces fue uno de los puntos que por un lado tuvo más represión y también fue uno de los lugares en los que pudieron muchos de estas personas con ideología republicana se pudieron pasar, aprovechando el monte, se pudieron pasar al otro bando. Y de hecho, pues muchos estuvieron en el mítico batallón alpino del Guadarrama, aprendieron a esquiar y bueno, pues eso luego repercute también en el pueblo, ¿no? Un pueblo muy trabajador que ha tenido campeones de esquí de montaña, ¿no? De esquí de fondo. No sé si con esto resuelvo un poco las dudas. O si veis que me lío mucho, me cortáis, que habrá más preguntas. ¿No? Bueno, en cualquier caso, si alguno de vosotros quiere intervenir, yo creo que bueno, podría ser interesante. Lola Falcó también pregunta en otro orden de cosas si aún se mantienen los programas de voluntariado de la senda en sí, ¿no? Bueno, ahí sí, ahí estamos en un momento crítico. El sueño de poder mantener un proyecto como siguiendo con el voluntariado, porque de hecho desde que, digamos, dimos por finalizada la senda, lo que planteamos fue el seguir trabajando con todos los grupos del programa educativo, de voluntarios y demás, o todo lo que fuera surgiendo, incluso los programas de la cárcel también siguieron viniendo durante unos años. Pero se nos fue todo un poco con el tema de la crisis, el bajón que pegó la participación de colegios. Bueno, no sabría muy bien por qué cada vez tenemos menos colegios que quieran participar en este programa. Realmente es un programa de pasar 2 días, entonces eso ha bajado mucho. Los grupos suelen venir solamente una jornada. Y luego con el tema de voluntariado, pues eso, el día menos pensado me echan del trabajo porque sí, tengo que criticar a mi propio organismo, ¿no?
es el responsable del programa, pero como al declararlo parque las competencias pasan a la Junta, a las comunidades autónomas. En este caso, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama lo gestiona la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León, pues han establecido otras prioridades. Nosotros sí que presentamos un proyecto para poder mantener el voluntariado, pero no se nos tuvo en cuenta. Entonces ahora estamos fuera de esos planes de voluntariado. Con lo cual, pues al final, cuando hay urgencias, que es el caso ahora, porque después de la pandemia y tanta filomena y tanta borrasca, pues la senda está hecho un desastre. Los que habéis hecho la senda alguna vez conmigo, pues bueno, ya siempre cuento que la única ventaja que tenemos es que al tratarse de restos de la guerra, pues la gente incluso llega a pensar que es que era así, o sea que el destrozo es porque se ha mantenido desde la guerra. Pero en cualquier caso, tenemos ahí un retraso en el acondicionamiento terrible, ya os digo. O sea que si alguno pasáis por ahí, de verdad, pensar que estamos en ello, pero con los confinamientos y borrasca tras borrasca, pues no hemos tenido ocasión de arreglarlo. Bueno, esperemos que si recuperamos la normalidad se recuperen también este tipo de proyectos, ¿no? Juan Castani pregunta un poco sobre la estrategia, ¿no? del propio itinerario, ¿no? Pregunta por qué no se ha optado por una opción de recorrido guiado, ¿no? Atendiendo un poco a la vulnerabilidad del sitio, ¿no? y a la posible vandalización. No sé qué tienes que responder al respecto. Bueno, realmente lo hacemos porque el itinerario le pusimos como un recurso autoguiado, pues pensando en cuando no se podía atender directamente, pero nosotros siempre le tenemos en cuenta para hacerlo guiado. Y de hecho, pues sí que lo solemos ofertar en los programas. Cuando lo hacemos guiado se queda un poquito corto y entonces a veces lo que hacemos es combinar esa parte, empezamos por ahí para que vean un poco lo que nos interesa, lo que hemos recreado, lo que en otro sitio no se puede entender, y luego procuramos hacer rutas más largas visitando otros enclaves que tienen incluso mucha más facilidad a la hora de interpretarse, ¿no? Porque tienen unos recursos mucho más visuales, mucho más espectaculares, ganamos en paisaje. Justamente, como os decía, esta ruta la hicimos como un experimento en una zona donde, como nos daba miedo generar impactos, pues ya estaba tan deteriorada que no íbamos a generar ninguno. Entonces, daros cuenta que estamos dentro de una repoblación de pino, además rara en la zona, se hizo a finales de los 50 con unos criterios claramente economicistas, en una zona de robledal que poco a poco se va a ir comiendo al pino, lógicamente, y que encima nos hace que lo tenemos que explicar, y de hecho se explica en el folleto, y nosotros lo primero que decimos, la gente tiene que imaginarse un paisaje sin esos árboles, que era el que existía cuando se hicieron las construcciones, porque si no muchas no se entienden, ¿no? La gente puede pensar que era difícil defender una zona como esa, llena de árboles, en las que con un posible ataque los atacantes se podían ir parapetando en los árboles. Ya, bueno, aquí tengo una pregunta de Josu Santamaría que, aunque vaya dirigida a Carlos, pero es probable que otros ponentes también puedan intervenir. Hace un comentario: no se puede hacer guerras de piñas, un poco con el ejemplo este que mostraste de los chicos que visitaban la senda. No se puede hacer un relato fantástico sobre dragones. ¿Qué se puede hacer exactamente? Hombre, yo ya lo dije antes, ¿no? En este monte hay 11.000 hectáreas de robledal y de pinar. Y entonces, justo ir ahí a un recorrido que es muy cortito, que el recorrido es como 1,3 km, no llega a 1,5 km. Y hay parajes que se adaptan muchísimo mejor para hacer un relato fantástico. Eso ya lo comenté. Y lo de las piñas, a mí me parece perfecto. O sea, yo cuando tenía la de esos chavales hacía guerras de piñas y hacía guerras con las boñigas de las vacas, que es mucho más interesante, ¿no? Pero claro, lo que no puedes hacer es utilizar un recurso que tú has trabajado, que tiene unas indicaciones para que tú sigas un recorrido y que además es delicado porque si estás haciendo guerra de piña y te estás saltando por donde no debes saltar, estás estropeando esos recursos. Entonces yo creo que tirarse piñas nos las hemos tirado todos, pero hay que saber dónde las tiras, ¿no? Lógicamente en clase no las tiras,
O si estás en un laboratorio no tiras piñas, ¿no? Porque puedes romper los tarros o los microscopios o lo que tengas, ¿no? Entonces creo que es una cuestión de sentido común y de lógica. ¿Se puede hacer algo diferente? Ruth Rubin dice ¿por qué despolitizar? ¿No? Y bueno, ¿qué significa aseptizar? Va un poco en la línea de la pregunta anterior, entiendo. Bueno, lo de despolitizar realmente es porque lo que no queremos en ningún momento es generar conflictos. O sea, se puede generar un debate, pero si politizas un recurso como este, yo creo que lo único que haces es generar conflictos en un país que no somos capaces de ver las cosas todavía con esa asepsia que nos permite hablar de otros periodos de la historia, ¿no? Hay cosas que... O sea, ahora hablamos de las guerras carlistas y hablamos con mucha más objetividad porque quedan mucho más lejos. Entonces, el plantear estos escenarios de futuro, o sea, de que la gente haga un esfuerzo por ganar esa perspectiva histórica y por ser objetivos, pues creo que es beneficioso. Aparte de que yo creo que políticamente estamos tan polarizados y tan alejados muchas veces de la realidad de lo que fue la historia de este conflicto, que nos hace generar continuamente más conflictos y más polémicas, ¿no? Entonces cada uno tenemos nuestra ideología, nuestra manera de pensar, pero desde luego que nosotros, yo personalmente no tengo, cuando hablo de historia, ningún interés en generar conflictos. Entonces lo de la despolitización y lo de la asesia viene por ahí. Yo creo que hay que dar argumentos a la gente, hay que aportarles datos objetivos, que se sepa de dónde viene, citar las fuentes. Me obsesiona mucho lo de las fuentes porque estoy harto de oír discursos que se basan en comentarios, sin más, de gente que ni siquiera ha investigado y gente que ni siquiera ha estudiado el tema. Entonces nos quedamos con unos conceptos que nos interesan por nuestra ideología y al final lo que estamos haciendo es seguir echando, no leña, seguir echando gasolina a la hoguera. Entonces, cada uno, cuanto más información y más aséptica sea y más datos aportemos, tenemos mucha más libertad para luego sacar nuestras propias conclusiones. O sea, cuando hablamos de despolitizar o de asesia, sobre todo me refiero a que nosotros, o yo personalmente, lo que no quiero es vender a la gente o contar a la gente las conclusiones que yo pueda sacar. O sea, las conclusiones de cada tema lo tiene que sacar cada uno en función de la información que le demos. Por eso la información tiene que ser aséptica. O sea, no podemos ni echar mítines, ni pontificar, ni hablar de nuestras tendencias. Es mi opinión. Puede estar perfectamente equivocado. No, tú lo puedes contratar a Dime. Si tienes a alguien verte, es decir, si tuvieras se están cruzando dos, perdona un momentito, pero se están cruzando dos. Para poder contratar a alguien más, ¿sabes? O sea, tú no puedes tener... ¿Hay ruido en tu casa, Carlos? Sí. Que se oye alguien hablando en tu casa. Sí. Beatriz. Pues, bueno, no sé si se calla. Bueno, lo puedes silenciar mientras que hacemos... Venga, lo silencio. Bueno, que yo he planteado justamente exactamente lo contrario de lo que había planteado Carlos. Mi objetivo al hacer actividades es crear un conflicto pacífico, crear un conflicto, entenderme. Tiene que haber un debate. Yo creo que es absolutamente imposible despolitizar, ser aséptica. Es que tampoco pretendo ser objetiva. Lo que quiero es ser honesta y respetuosa. Y que todo el mundo justamente pueda debatir, porque yo lo que creo es, sobre todo, en la zona donde yo estoy lo veo clarísimo, pero lo he visto en muchísimas otras actividades, en muchos otros sitios, donde hay una necesidad enorme justamente de debatir, porque es que no estamos curados, es que aquí no ha habido ni justicia, y como no ha habido justicia, no ha habido reparación, no ha habido reconocimiento, no ha habido perdón, no ha habido nada, y es por eso que puede volver a haber un conflicto abierto. Entonces no se trata de que yo enuncie como guía, yo enuncie mis ideas,
sino que justamente yo fomente el hecho de que toda la gente que está allí pueda discutir sobre eso que estamos enseñando allí, que además en el sitio donde yo vivo, bueno, es que yo creo que no hay ningún sitio que no sea duro, pero aquí en un sitio tan pequeño no veas todo lo que tenemos. Y es que eso hay que limpiarlo. ¿Por qué? Si hubiéramos hablado antes de las guerras carlinas, en el momento que se hicieron, quizá no hubiera habido una guerra civil o no hubiera sido como ha sido. Si se hicieran todos estos debates en todos los sitios donde ha habido violencia, Europa no sería lo que pasa. ¿Sabes? Yo creo que encima de Europa, y al final yo acabo pensando que en todas partes estamos andando encima de muertos. La Segunda Guerra Mundial no se acaba el día que se acaba el conflicto armado. La Guerra Civil Española no se acaba el día que se acaba la guerra oficialmente. Y si todo ese dolor creado, todo esto que se ha ido heredando de generación en generación, no se liquida, no vamos a ningún sitio. Y yo creo que las actividades no son suficientes y no son lo único, pero si no hay esa intencionalidad política en cuanto a lo que es social, ¿no? Porque es que todo es política y no puede haber, ¿sabes? No lo vamos a poder acabar. Y entonces, pues que además la objetividad no existe, la comunicación nunca es así, nunca es neutral, nunca es objetiva. Bueno, esto es lo que yo pienso, ¿eh? Yo lo veo un poco así, pero ha sido divertido porque yo te iba oyendo a ti, Carlos, cuando has hablado y luego pensaba, ¡hala! Yo ya lo tengo grabado y es exactamente lo contrario. Y me ha parecido como muy interesante que tengamos estos dos debates, porque además creo, he estado en cursos de formadora y así, y era una de las cosas que siempre planteaba a la gente que había en la sala. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa? Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos todo el mundo. Así es que creo que está muy bien que haya salido. Me parece súper interesante. Sí, totalmente de acuerdo. Que hay que debatirlo. Lo que pasa es que, verás, yo por la experiencia que tengo y con la gente que he hablado desde que era chaval me ha gustado hablar con la gente mayor. He hablado con muchos abuelos y me conozco muchas historias, no exactamente del tema este de Balsaín, pero sí de otras zonas, de bastantes pueblos de la provincia que he recorrido. Y lo que, a ver, ¿cómo te lo explico? Yo creo que lo que hay que hacer es intentar ser lo más objetivo posible. ¿Tienes compañía, Carlos? Es que se oye mucho. Sí, es que mi mujer habla. Beatriz, ¿puedes hablar más bajo? Por favor. Es que mi mujer habla muy alto. Bueno, a ver, yo lo que intento hacer en muchas de las actividades que yo coordino es sacar a colación temas que puedan ser conflictivos, pero siempre intentando poner en la balanza lo bueno, lo malo y sobre todo intentar ser conciliador, que creo que es lo que no estamos haciendo. Entonces, yo te digo que prefiero la estrategia de contar cosas lo más objetivamente posible, que la gente tenga datos y que con esos datos pueda sacar sus propias conclusiones. O sea, yo no trato de convencer a la gente porque eso me parece que no es honesto tampoco. O sea, lo que quiero es que se convenza solos. Y luego, verás, lo que yo hace ya bastantes años que pongo por delante son los ideales, por delante de las ideologías. Porque al final, yo tengo claro que cuando tú te centras en una ideología, al final eso te lleva al pensamiento único. Y en cambio los ideales... Yo no estoy hablando de centrar nada en una ideología, bueno. Carlos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando justamente de que salga todo y que se pueda hablar. Y que como decía alguien, que quizá tenemos que aprender a tener un conflicto de manera pacífica, pero es que hay que airear. Y eso no quiere decir a forzar a una ideología, ni que yo tenga la razón. Yo no pretendo tener ninguna razón. Yo pretendo generar otro tipo de cosa que es necesaria, porque es que allí hay enterrado tanto dolor. Tú dices la gente mayor, pues claro, pues es que no veas lo que hay allí. Y está en la identidad de cada persona, de ti, de mí, está en la identidad de todos. Y no querer hablarlo, a mí me parece, bueno, no sé, no es mi objetivo, la verdad, ¿eh? O sea, no es mi objetivo en una... Cada uno tiene sus objetivos. Yo
Yo no te digo No es el que mío. yo no te digo que no haya que hablarlo. De hecho, yo he colaborado en estudios que se han hecho sobre represión en la provincia de Segovia, colaboré en el libro que se editó y conozco muchísimas historias. Y conozco eso que estás diciendo tú, de que la gente se callaba y durante muchos años la gente se ha callado por miedo y demás. Pero insisto, que yo creo que la estrategia no es decir a la gente lo que tiene que pensar, sino que la gente tiene que sacar sus propias conclusiones. Por eso yo abogo por la máxima objetividad Es que, y la máxima Carlos, documentación. perdona, yo no le estoy diciendo a la gente lo que tiene que pensar. Dios me libre, es justamente al contrario. Dios que no existe, para mí, que me libren de eso. Bueno, o sea, pues no es no eso, digo de que manera. tú lo hagas, pero que se han dado casos, sí, y yo los conozco, y además en historiadores reputados, eso, vamos, es innegable. Bueno, permitidme que intervenga Carlos y Cristina. Va un poco con relación hasta dónde está el límite, ¿no? Quizás de la interpretación, de la comunicación, ¿no? Y bueno, tú apuntabas, de hecho, en otra de las preguntas, que de alguna manera moverse en el ámbito de la educativo, ¿no? Para la sensibilización sobre este tipo de conflicto, ¿no? Tan importante y tantas llagas ha producido, ¿no? ¿Dónde se queda? ¿En la educación? ¿En la interpretación? Yo creo que la interpretación, si me lo permitís, debe ser muy objetiva, ¿no? No sé si Carlos lo que muestra quizás es eso, ¿no? ¿Qué puedes decir tú, Cristina? Perdona, ¿puedes repetir lo último que se me ha cortado? No te he acabado de... Hostia, ahora no te oigo. Que tú apuntabas la necesidad de talleres de sensibilización para jóvenes, educación en las aulas, programas perfectamente para incidir sobre esta temática, ¿no? Creo que en una de las preguntas, no sé si me equivoco, ¿no? ¿Se quedaría en ese ámbito, digamos, la parte que estáis debatiendo sobre lo que tiene que ser debate y lo que tiene que ser políticamente correcto, o dónde se quedaría? Porque a mí no me queda claro. Bueno, yo me imagino que en esos talleres es un ámbito y allí tiene que estar, es que tienen que estar en todas partes y para mí tiene que estar también en las actividades. Es que además, bueno, no sé si conocéis lo que eran las preciosas, que fueron las primeras mujeres que pusieron blanco sobre negro, todo lo privado es político y todo es político. Y partiendo de esta razón, o sea, partiendo de esta idea, es que unas actividades sobre ese tipo de cosas es política y no puede ser neutral y no puede ser aséptica para mí, y puede ser objetiva, pero es que además para mí pasa a ser banal si se llega a hacerlo. O sea, si se consigue, pasa, para mí, pasa a ser como algo banal, porque es vacío. ¿Qué sentido tiene? Entonces, ¿no? No sé, yo creo que más vale tomar el toro por los cuernos, partir de la base, que es que nadie vamos a ser neutrales, es que no es verdad, pero que no seamos neutrales no quiere decir que nos respetemos, no quiere decir que impongamos, no quiere decir nada de esto, al contrario, pues hablemos. Es que yo creo que si no te acabas matando porque no has hablado antes. Bueno, pues intentemos hacerlo ahora. Y yo creo que esto entra de lleno en las actividades, es más, yo creo que sin la IP, sin la disciplina de la interpretación, no se conseguiría llevar bien una actividad así. Y de verdad os decía que a mí me ilumina lo de las zonas de tolerancia, que era lo que me faltaba para acabar de encajar con los años que llevaba haciendo, para acabar de entender claro qué estaba pasando en cada actividad. Bueno, ya he hablado demasiado, venga. Con relación a este debate, Enrique Costa hace un comentario que creo que es importante, va dirigido a ti, Carlos, que todo lo que se hace es político, para él, para Enrique, intentar despolitizar una propuesta como esta, ¿no? La que ha expuesto Carlos, es quitarle parte de lo que le da sentido, ¿no? ¿Qué puedes decir al respecto? Hombre, yo no es por justificarme, pero en mi caso es que no
Además, bueno, aparte que lo piense, es que no me quedaba otra. Porque si nosotros hubiéramos metido ahí un matiz político, no nos hubieran dejado hacerlo desde un organismo público. Eso ya os lo digo. Y por otro lado, bueno, un poco contestando a lo que decía Cristina, lo de que no se puede ser neutral, eso es muy relativo, ¿no? Porque de hecho en la guerra, claro, en la guerra lo de ser neutral también podía ser motivo de fusilamiento. O sea, en la guerra no te dejaban. Pero yo creo que en un momento de democracia y de tal, yo creo que puedes intentar ser neutral. Y luego, como yo además cada vez tengo más claro que no es que haya una tercera España, sino que hay 5 o 20, ¿no? Y todo totalmente matizable, pues el generar más discordia entre unos bandos que están totalmente Que no polarizados. Discordia, Carlos, bueno, no, al contrario. Yo creo que sí, y además es que, mira, yo una de las cosas que intento transmitir cuando hago estas actividades es que la gente comprenda que lo de los bandos era una cosa muy relativa. Todos sabéis que había mucho rojo geográfico y mucho facha geográfico, porque allá donde te tocaban te podían movilizar y no te quedaba otra. Incluso se dieron casos tan dramáticos como lo de que hermanos de fusilados les tocaba ir a combatir a las trincheras de los que habían fusilado a sus familiares. O sea que lo de la guerra civil tiene una cantidad de matices dramáticos terrible. Entonces, yo creo que una cosa es que eso se cuente, pero que además pasan los dos bandos, y otra cosa es que sigamos politizando la situación. Luego hay montones de datos. Igual es que no entendemos de la misma manera el hecho de politizar. Veía que Jorge ha dicho algo, lo que pasa es que no tengo tiempo de mirar lo de las distintas voces, utilizar el sistema de las muchas voces. Yo creo que sí, que esta es una de las razones. Y realmente, seguramente no vemos lo mismo. No lo vemos de la misma manera, está claro. Porque... Claro, pero también dependerá del objeto que tú estés interpretando. O sea, yo creo que interpretar un campo de batalla o interpretar unos restos arqueológicos relacionados con un conflicto bélico no es igual que tratar temas de retaguardia o tratar temas de represión. No sé si me explico. Sí, entonces, claro, yo creo que en una cuestión que es en la que estamos viendo construcciones, yo creo que podemos ser bastante más objetivos, ¿no?, que en una cuestión como más etérea, que pueda ser lo otro, o más conceptual. No sé, yo creo que será seguramente más candente un lugar de represión, una fosa o un lugar de exilio o algo así. Bueno, no lo sé, porque se da por sentado que te vas a... Si eres soldado ya te vas a morir, ¿no? Pero a mí me parece igual de bestia todo, si vamos a mirar, y que tiene la misma connotación política. Yo lo veo igual. Bueno, no sé. yo lo que veo es un drama. No, claro, pero un drama. ¿Qué te crees? Además el tema político lo manejan unos pocos. Luego, la carne de cañón son un montón, y la carne de cañón es igual en un lado que en otro. O sea, yo ese concepto lo tengo clarísimo, y es lo que trato de transmitir, que a la hora de valorar el sufrimiento de la población, lo sufren igual los que están en un lado que los que están en otro. Ya, pero eso no, justamente, pero eso no quita que no se pueda hablar. No, pues pero vamos a ver, si yo hablo, lo que te trato de decir es que yo intento a toda costa no reflejar una ideología, que es lo que a veces pasa. Entonces, ahora hay cosas que son políticamente correctas y otras que son políticamente incorrectas. Incluso el hecho de que nosotros interpretáramos unas trincheras del bando nacional podía dar pie también a debate. O sea, las interpretamos, fueron esas porque eran las que estaban al lado del CNA, no porque eligiéramos, aunque mucha gente le hubiera gustado que hubieran sido las otras, ¿no? Porque, bueno, hay un concepto más de democracia o de defensa de la democracia que se supone que es lo políticamente correcto ahora. Aunque en los dos bandos hubo una ausencia de democracia en muchos momentos, ¿no? Que es lo que no se nos mete en la cabeza. Pero bueno, yo, por ejemplo, cuando un chaval que viene a limpiar, ayudarnos a mantener el itinerario nos dice, sin ningún tipo de rencor, ni mala leche, ni cabreo, dice, si mi abuelo se enterara que he estado limpiando unas trincheras de los nacionales, y lo dicen en un tono totalmente natural, pues a mí me parece que ahí estamos ganando objetividad y perspectiva histórica, ¿no? Porque el chaval no se ha puesto en plan beligerante, sencillamente ha hecho un comentario sobre lo que pensaba su abuelo y lo que puede pensar él,
¿no? Porque han pasado ya generaciones y lo que tenemos que hacer es ir ganando en esa asepsia que nos vaya... Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que si vamos avanzando hacia la generación de este chaval y resulta que no sabe ni dónde está enterrado su abuelo, o lo sabe, pero no hay manera de poderlo destapar, pues ahí tenemos un problema. Y eso hay que poderlo el abuelo liquidar, hay que poderlo hablar. El abuelo estaba vivo, Cristina. Bueno, en el caso de este sí. No te vayas siempre, que es que te vas enseguida a las fosas. Bueno, yo creo... Bueno, no solo a las fosas, es que da igual a lo que sea, no solo a las fosas. Sí, es que yo creo, perdona, es que hay que hablar. Bueno, sí, perdón, sí, pero estamos aquí... Yo creo que vamos a tratar de no hacer bidireccional el debate, porque indudablemente aquí hay un debate que es social, político y bueno, incluso trasciende mucho más a lo que es el objeto, ¿no? de la jornada, ¿no? Hay algo hay algo que habían dicho Manuel y Fran que me ha hecho pensar en una parte de lo, y así ya lo sacamos de aquí si queréis, en una parte también de lo que yo pienso que son cómo se va transformando a lo largo de las generaciones lo que ha pasado, ¿no? Y ese ir y volver de aquí para allá, de allá para aquí, de dónde eres, cómo las segundas, terceras generaciones siguen jugando esto, ¿no? ¿Y qué pasa? Que seguramente una inmigración es algo que no se ha podido esconder, quizá el motivo sí, pero el hecho de irte no. Y se ve mucho más claro, y eso que decíais, es un triunfo personal quizá, pero es un fracaso social. Y eso está muy bien si pensamos en esto en relación a la guerra. Y así, o sea, dejamos de ser bidireccionales, va. Ya me callo. Muy bien. Bueno, aquí tengo una última pregunta de Mariela Maitena, que se refiere un poquito a la terminología, ¿no? Digamos, utilizada, Carlos. Dice que has comentado términos anacrónicos como búnker, pero por otro lado parece que desecha utilizar términos como golpista, sublevado, para buscar una posición equidistante. Bueno, va un poco en la línea que tú has ido defendiendo, me imagino, ¿no? Lo del tema de golpistas y demás fue un comentario que nos hicieron en una evaluación. O sea, yo procuro utilizar los términos, digamos, convencionales. En este caso, cuando se habla de bandos, es mucho más fácil hablar, yo creo que estratégicamente, del bando nacional o del bando republicano y ya está. Y es que además estoy ya un poco cansado de leer cosas como, por ejemplo, el golpe, el lanzamiento militar de Franco o el golpe militar de Franco. Pero es que cuando se produjo el golpe militar, Franco no estaba mandando. O sea, que es que estamos continuamente manejando tópicos que desde el punto de vista histórico pues son erróneos. Y con lo otro, pues igual, yo dije lo que estoy viendo. En la guerra civil hubo mucha confusión con terminología. En la propia guerra civil la gente utilizaba varias palabras para la misma cosa y luego una palabra que valía como comodín para otros muchos restos. Hablando ya de lo que sería lo material, ¿no? Las construcciones. Entonces yo ya os digo que hice un gran esfuerzo por utilizar los términos que realmente aparecen en los informes de fortificación, que me parece que es lo mejor en este caso, para no llegar a confusión, porque yo cuando veo intervenciones que se están haciendo en diferentes sitios, pues veo que se utilizan para cosas que seguro que en los informes vienen con una denominación, se utilizan palabras que se están poniendo de moda. Por ejemplo, búnker. Búnker es una palabra comodín y entonces se utiliza para construcciones que no son realmente para lo que se creó el origen de esa palabra, ¿no? No tiene nada que ver con los búnkeres que había en Alemania. Pero bueno, también por intentar ser un poco riguroso y porque, bueno, pues dar datos que sean más verídicos, no inventarnos las cosas. No sé si respondió. Muy bien, gracias. Si no tenéis los ponentes ninguna cuestión relacionada con la ponencia de Carlos, pasamos al bloque del espacio Aipero. Tengo algunas preguntas. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues pasamos al espacio Aipero y tengo preguntas para Víctor Calderón. Víctor, ¿andas por ahí? Sí. Ahí está, ¿no? Tengo una primera pregunta
Ángel Fernández, ¿no? Que dice que has dicho que el turismo oscuro está muy estigmatizado. ¿Qué potencial y qué futuro le ves como producto cultural en España? Pues yo le veo bastante. En el momento en que dejemos nos desprendamos de ese estigma, como comentaba, el componente generacional, con todas esas etiquetas asociadas a cada generación, las últimas generaciones, millennials y generación Z, tienen mayor plasticidad en el sentido de que tienen menos estigmas asociados, no han vivido esos contextos que han vivido la generación de Silent Generation, de la guerra, etc. Entonces tienen menos estigmas, menos tabúes, más curiosidad, más información. Entonces es una práctica, desde mi punto de vista, muy visionaria, es el futuro. Hay recursos turísticos dark en España para diversificar la industria turística y generar una nueva tipología capaz, digamos, como comentaba en la ponencia, así de una forma un poco breve, de dar usos a recursos endógenos durmientes que tienen los propios municipios, ¿no? Por ejemplo, de España vaciada, sacar, digamos, todos esos recursos que tienen, darle un sentido a esos municipios, a esa comarca, a esa localidad, para que los turistas puedan acudir hacia allá, ¿no? Y eso ya de forma directa e indirecta pues generaría riqueza en la población, ¿no? Entonces yo creo que tiene bastante futuro en España, siempre y cuando superemos esa barrera de ese estigma que comentaba, porque a nivel legal no hay cuestionamiento sobre poner en práctica esta actividad. Simplemente con rigor, con practicidad, con lógica, con respeto, sin frivolizar, sin estigmatizar, con todo ese tipo de cosas, sí que lograríamos que fuera una actividad bastante rentable. Lo que pasa es que tenemos instaurado un poco la mentalidad de España de cuatro o cinco pilares: turismo cultural, que está muy bien, turismo natural, pues cultural me refiero al tradicional, monumental, turismo de sol y playa, sobre todo turismo de sol y playa. O sea, España está especializada en turismo de masas y básicamente vendemos eso siempre, y tenemos muchísimos más recursos que vender. Lo que pasa que parece que estamos obsesionados con vender y revender constantemente lo mismo, ¿no? Cuando además pienso yo y analizo que el sol que tenemos es un poco triste decirlo, pero no es algo que hayamos generado nosotros. O sea, no es una riqueza de la cual seamos nosotros responsables, ¿no? Yo lo analizo desde ese punto de vista y pienso que podemos utilizar otros tipos de recursos, darle una nueva interpretación para generar nuevas industrias, ¿no? Ya como comentaba los ejemplos de la cantidad de dinero que mueve el turismo de arte del mundo, con el ejemplo del Museo del 11S de Nueva York, por ejemplo, 60 millones de euros al año. Yo no considero que tengamos una industria tan potente como puede ser los campos de concentración, etcétera, pero yo sí que considero que, por ejemplo, ya quitando el tema de la guerra civil y tal, museos de la tortura, de la Santa Inquisición, pues a lo mejor sí que podríamos sacar algo de ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por citar algo, quiero decir que hay muchísimos recursos y que en todos los lugares de España hay recursos dados. Solamente hace falta buscarlos, interpretarlos, darle un sentido y, por supuesto, comercializarlo. El marketing es imprescindible. Lo que pasa que, claro, con practicidad, con respeto, sin frivolizar, todo eso es lo que dota de sentido a la práctica en sí. Si no tenemos eso, al final estamos, entre comillas, prostituyendo el lugar, se está frivolizando y los propios visitantes ya lo notan y ya rechazan de plano eso y se sigue automáticamente retroalimentando el estigma. No sé si ¿Qué opinión te merece? Bueno, también un poco apuntando lo que quiere saber Ángel Fernández, ¿no? Las historias oscuras, pone entre comillas, inventadas, ¿no? Que pueden estigmatizar un lugar, ¿no? Un espacio, ¿no? Cita una. Las leyendas, por ejemplo, ¿no? Habla del caso del cortijo jurado, no lo conozco. Yo tampoco. Y habla de que, bueno, buscan el beneficio económico y sobre todo inventan historias falsas, ¿no? Y que eso estigmatiza el sitio, el lugar. Efectivamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Si no hay veracidad de los hechos, si no hay un componente histórico, cultural claro, fácilmente se estigmatiza. Si encima estamos hablando de leyendas, de un cuentacuentos, pues se aleja un poco de lo que tiene que ser o lo que es, o lo que yo interpreto que es
el turismo dark, ¿no? Tengo otra pregunta para Víctor, relacionado con el turismo dark en Estados Unidos, ¿no? Si no está relacionado con la normalización de la cultura de la violencia en ese país, ¿no? Y que, bueno, que en España realmente hay otros prejuicios que de alguna manera evitan que existan, ¿no?, estas situaciones, ¿no? Sí, es un buen planteamiento, porque al final Estados Unidos sí que es cierto que está como más normalizada la violencia, y esto de alguna forma pues se va poco a poco acostumbrando el público, digamos, de alguna forma a la violencia, y se cae en frivolizar o se cae en comercializar rápidamente, sin problemas, el turismo dark. Pero si vemos los índices de criminalidad son muy similares en Estados Unidos y España, son muy parecidos. Incluso es más alto todavía el de Francia, que no tiene cultura de turismo dark, por lo tanto yo considero que no sería un componente a priori clave, ¿no? Yo desde mi punto de vista, yo considero que lo principal en este caso no es la cultura de Estados Unidos, es mucho más mercantilista. Lo vende todo automáticamente, ¿no? Comercializar, marketing, vender, o sea, todo lo que tiene lo va a vender. Y yo creo que tienen en este sentido menos sensibilidad. Nosotros quizás tenemos más estigma y más escrúpulos, entre comillas, y los estadounidenses la cultura es mucho mayor. Por ejemplo, en Latinoamérica los índices de criminalidad son altísimos, y en cambio no tienen, por ejemplo, la cultura de vender recursos dark, ni se les pasa por la cabeza, ¿no? A el nivel que tiene Reino Unido, que tiene Estados Unidos, por ejemplo. Entonces yo relacionar el componente de violencia directamente con sentirse más frío y poder mercantilizar ese tipo de cosas fácilmente, pues puede tener sentido, pero luego hay muchísimos ejemplos que nos dicen todo lo contrario, ¿no? Que desde mi opinión, yo creo que se basa básicamente en la cultura de vender, de comercializar, de todo este capitalismo exacerbado que tiene Estados Unidos, lo que hace vender no solamente turismo dark, sino vender muchísimas otras cosas. Esa es mi interpretación. No sé si hay alguien que tiene otra interpretación. Sí, tengo la mano levantada de Manuel. Hola, yo por ser mexicano, por alusiones a Latinoamérica. En México, por ejemplo, hay un turismo muy latente que tiene que ver con la Santa Muerte y vinculado al narcotráfico. Entonces, es un movimiento extremadamente extendido en México, en la frontera sur con Estados Unidos, y pasa a Belice y a Guatemala. Y es un fenómeno que mueve muchísimo dinero, ¿eh? Lo dejo por ahí porque ya lo que es la visión de la muerte en México no la veo más vinculada al turismo dark, pero esta parte de la Santa Muerte sí. O sea, porque hay toda una ruta de ver hasta narcos que fueron asesinados como mártires, hay procesiones, como se puede ir a buscar a una virgen y a un santo, se van a buscar a narcos que fueron asesinados y demás. Y luego está la figura de la Santa Muerte, que es desdibujar un poco la figura como de la Virgen de Guadalupe y llevarla un poco a lo que es la muerte y vivir al límite y demás. Lo dejo por ahí porque es un tema interesante, muy vigente en México, por ejemplo. Así como comentario. Muy bien. Podéis bajar la mano, por favor, Manuel y Fran. Sí, bueno, precisamente Mavi Lescano pregunta de si realmente el turista dark no puede ser un cierto estereotipo, ¿no? De turista. Estereotipo que se encasille, ¿no? No, yo pienso que no, que es multiperfil, puede visitar perfectamente en clave dark, puede visitar otro tipo es simplemente un matiz. Puede haber una persona un poco más centrada, ¿no? En turismo dark y ser la principal motivación para viajar, pero yo creo que también puede ser algo complementario. Puedes visitar un museo por la mañana y irte a la playa por la tarde, ¿no? Creo que puede ser que exista un perfil dark muy específico, o sea, que el recurso dark motive directamente
la acción del viaje, pero yo creo que es como un turismo complementario, como cualquier otra tipología, que se complementa turismo natural con cultural, con turismo de sol y playa. Mi opinión también. Ya. Chris Meneghello pregunta si no crees que no podemos comparar relaciones tradicionales con la muerte, habla de Indonesia, ¿no? Como ejemplo, con el espectáculo de la muerte para divertir a las sociedades occidentales. Va dirigida a Víctor, pero bueno, también creo que el resto de los ponentes podrían aportar si tienen algo que decir, ¿no? Bueno, yo creo que lo que comentaba con la imagen del ritual de Indonesia, este ritual va por encima de las visitas turísticas, quiero decir, la mercantilización de la muerte en este caso, o sea, no retroalimenta el ritual, igual que en el Ganges, igual que el infierno celestial del Tíbet, no tiene nada, no existe una correlación directa o asociación desde mi punto de vista en que se mercantilice y se fomente este tipo de rituales para que vayan los turistas. Esto ya viene de rituales ancestrales bastante antiguos. Lo que sí que es cierto que no se puede negar que atrae a turistas y hay un efecto indirecto hacia todo el ratio de ese ritual, hoteles, restaurantes, etc. Entonces hay una riqueza indirecta que sí que genera. Lo que pasa es que yo no lo interpreto como un teatro, como una mercantilización directa del ritual. Yo creo que es como una consecuencia de un hecho. Esa es mi visión. Muy bien, si no tenéis más que aportar, vamos a pasar a la siguiente comunicación. Quedan todavía 3 comunicaciones con alguna pregunta. Esta va dirigida a Manuel y Fran. Isabel Fernández dice que le parece muy interesante que trabajéis con la gente para que cuenten su experiencia en primera persona, como si fueran guías, ¿no? Pero sí le gustaría saber cómo enfocáis ese trabajo en conjunto, tanto en el propio itinerario como los contenidos y las pautas relacionadas con interpretación y comunicación. Bueno, básicamente aclarar que nuestro proyecto no tiene un enfoque turístico, puede ser una derivada de lo que estamos haciendo, pero nosotros no tenemos como objetivo el captar visitantes para Serra do Suído. Y frecuentemente, en relación a otros proyectos en los que trabajamos de manera profesional, digamos, el proyecto turístico se enfoca siempre pensando en el visitante y rara vez se tiene en cuenta al residente. En nuestro caso, como no tenemos ningún objetivo preestablecido, el foco es el residente, la gente que vive allí. Nadie conoce mejor el territorio que las personas que habitan en él, que interactúan con él, que gestionan ese territorio, ¿no? En ese sentido, el protagonismo absoluto es para los participantes en los eventos que organizamos. ¿Cómo lo organizamos? Nosotros somos lo que Manuel siempre llama facilitadores. Nosotros somos esos guías, pero de los elementos que ellos quieren resaltar. Llevamos unas temáticas en función del tipo de evento que organicemos. Obviamente llevamos unas líneas de trabajo, una cierta organización, hacemos mapeos colectivos, hacemos lo que llamamos acompañamientos, que es salir al territorio y que sean los residentes, los locales, los que nos muestren elementos que consideren de valor. Proponemos también elementos para que nos comenten, etcétera, etcétera. Y todo esto después resulta pues, en algunas publicaciones en papel, en publicaciones en redes sociales, en la web, etcétera, etcétera. En cuanto a la comunicación, somos conscientes de que generalmente en campo trabajamos con una franja de edad que a lo mejor no maneja redes sociales o dispositivos digitales, etcétera. Entonces, algunos elementos sí que los vamos publicando en papel, en publicaciones modestas que vamos sacando periódicamente, ¿no? Y después tenemos también ese retorno con los que no están. Entonces sí que tenemos que tener especial cuidado en transmitir vía redes sociales, vía página web, toda esa información a la gente que está en México, por ejemplo, ¿no? En este caso. ¿Qué más? En relación a... Una pausa. Sí. Nosotros lo que intentamos hacer con toda esta estrategia es como reavivar un poco territorios que suelen estar deprimidos, ¿no? Una franja de población muy avanzada, y lo que hacemos es prácticamente hacemos careos, y realmente es fantástico porque llevamos unas temáticas que están consensuadas habitualmente con algún vecino con el que ya hemos trabajado durante semanas,
que yo le suelo llamar el sheriff, ¿no? Que es el que conoce a la gente, nos ayuda a mover a la gente y demás. Y ya nos dice, mira, tienes que tirar a María. María es aquella señora. Y empezamos, y sabemos que Antonia le va a contestar, pero de forma cordial y educada. Y empezamos a recoger una serie de elementos patrimoniales bestiales, sobre todo vinculados a patrimonio inmaterial. Y lo que acaba sucediendo es que la gente solicita más este tipo de servicios. Entonces nosotros a veces lo que echamos en falta, que no somos del sector turístico, es que se piensa mucho en que los recursos existentes en un territorio sean para que alguien los venga a ver, y los grandes olvidados son los habitantes del territorio, aunque muchas veces forman parte de las dinámicas y demás. Entonces nosotros lo que hemos intentado es casi generar, que lo estamos intentando en este momento de forma fallida todavía porque no lo conseguimos, intentar que quedaran algunos guías locales con los propios nativos. Está muy bien que les vayamos a explicar. A nosotros siempre nos preguntan, ¿de qué nos van a hablar? No, ustedes van a hablar. Yo puedo ser arquitecto, paisajista, él el historiador, y desde la academia podemos abordar muchísimos datos, una visión muy amplia. Pero ¿quién va a conocer mejor el territorio que ellos? Lo que han vivido en ese territorio, las transformaciones, ellos. Entonces, todo lo que hacemos está basado en el principio de ciencia ciudadana. Ellos y nosotros. No lo vemos de otra forma, sinceramente. Y en ese sentido, que alguien exógeno al territorio, como somos nosotros, aunque Manuel sí que tiene una vinculación familiar, ¿no? En este caso a Usuído, que alguien de fuera, ¿no? Como decía Manuel, un historiador de Ferrol, un arquitecto que reside en Vigo, vaya a estos núcleos rurales, ¿no? a preguntar por elementos que ellos ya consideraban olvidados o que consideraban que no tenían valor, pues lo único que hace es reforzar ese sentimiento de pertenencia y activar, ¿no? Esa memoria, y empiezan a surgir un montón de elementos que igual estaban un poco olvidados, ¿no? Como fue un día que hicimos un taller sobre oficios tradicionales en uno de estos núcleos, y de repente pues un tema que en inicio decían que, bueno, que no sabían demasiado, pues al ir llevando el taller adelante, pues de repente sí que sabían y mucho, ¿no? Y lo que hacemos básicamente, que eso sí que me faltó antes de comentar, es que lo que intentamos es hacer ese registro. Lo guardamos todo de forma digital, mapeos, vídeos, etcétera. Y la idea es que todo esto sea replicable y reproducible en el futuro. Hacemos un poco esa función de, bueno, intentar preservar mínimamente, porque la capacidad es limitada, preservar mínimamente algunos de esos aspectos, ¿no? Que en el futuro sí que pueden ser potencialmente turísticos. Y de hecho, a través de alguno de nuestras iniciativas, pues surgieron intereses vinculados al turismo, como alguna empresa de turismo activo que se empezó a interesar precisamente por alguno de esos recorridos que hicimos, etcétera, etcétera. Porque de repente un territorio, como dice Manuel, que se supone que está un poco abandonado y ahí perdido en mitad de la provincia de Pontevedra, pues resulta que sí que tiene unos valores. Todos los territorios tienen valores, ¿no? Partiendo de esa premisa, lo que pasa es que hay que reconocerlos y hay que ser consciente de ellos. Y para eso, ¿quién mejor que las personas que viven allí? Así como último punto, esta pequeña publicación es una publicación de toponimia. Haciendo uno de los talleres, conocimos a un chico que había hecho un levantamiento de toponimia bestial. Moviéndolo en las redes sociales, apareció una lingüista de filología gallega que le hizo las revisiones y nosotros maquetamos el libro de forma altruista. ¿Y qué conseguimos? Salió un producto hecho en casa, un producto local, artesano. Seguramente si hubiera ido una persona solo con el punto de vista de la academia, sin esta participación social, el resultado no hubiera sido el mismo, y sobre todo el impacto comunitario, porque es un producto hecho en casa. Y otra cuestión, a raíz de nosotros, digamos, agitar un poco el tema, lo que sí que se consigue, eso sí que es un caso de éxito que tenemos constatado, es poner en relación a agentes locales que a lo mejor no se conocían. No es un espacio que sea inmenso, estamos hablando de 5 municipios, 5 concellos, pero hay casos de gente que está realizando actividades similares y no tenían conocimiento unos de los otros, ¿no? A través de nosotros, pues sí que cuando surgen estos temas, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo de la toponimia, pues vemos que efectivamente hay gente que en paralelo está realizando trabajos parecidos, y nuestra función también en ese sentido es ponerlos en contacto, ¿no? Muy bien, muy interesante, gracias. No sé si tenéis alguno de vosotros alguna aportación relacionada con esta comunicación y lo que han comentado Fran y Manuel. Lorenzo. Un minuto más porque hila muy bien con esta última explicación particularmente, ¿no? Que me ha parecido muy acertada. Y es que a veces, quizá porque
sobre todo los que vivimos en cualquier territorio del Estado español, vives en una potencia turística y tal, lo tenemos como referencia, pero creo que si hacemos un poco de enjuague y nos sinceramos con nosotros mismos, cuando hablamos de interpretación del patrimonio, estamos hablando de los significados que deben ser relevantes para un determinado público, que normalmente el primero, que es desde mi punto de vista el más importante, es la comunidad local. Y a raíz de que aquellos significados se forman evidentemente un estado de coherencia o de cohesión social o lo que sea, luego pues posiblemente si el interés se generaliza o cualquier otro tipo de cosa, sería susceptible de enfocarlo desde el punto de vista turístico y las derivadas que esto trae. No quiere decir que sean cosas distintas, simplemente que quizá aquí por costumbre, aquí me refiero a España, por costumbre, como que ya sabemos qué bueyes va a llevar la carreta porque es de lo que hay, ¿no? Y yo creo que donde está lo importante es en si realmente ese patrimonio sirve para hacer cualquier tipo de beneficio social a la comunidad que lo ostenta, que es la que lo va a tener que cuidar y defender y tener unos trazos identitarios. A raíz de ahí lo demás vendrá yo solo, lo que sea. Si la cosa es buenísima y es maravillosa, recibirá mogollón de turismo con el tiempo y además poco a poco, posiblemente, sin grandes campañas. El problema es que vivimos en una realidad a nivel global que es la nuestra, ¿no? Y que hay que batir los 80 y tantos millones de turistas que tienen que venir a España o no somos capaces de salir adelante. Entonces, claro, me parece un error, pero como concepto teórico creo que no debemos perder las perspectivas. Simplemente eso, ya me alargo bastante. Disculpadme. Muy bien. Ruth. Muy cortito, muchísimas gracias porque a los dos por este trabajo, porque como hija y nieta de inmigrantes y emigrantes, inmigrante también, me parece un trabajo así chiquito en un lugar, descubriendo, abriendo como los fractales, la historia personal, que es lo que hace el mundo. Gracias por unir los pedazos. Nada más. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, ya pasamos a la última comunicación porque había una cuestión para Cristina, pero ya se ha debatido anteriormente, un poco cuando intervino Carlos de Miguel. Para Sara, tengo una pregunta también de Isabel y está relacionado, a ella le gustaría que profundizara un poquito más en la idea de dignidad y ética aplicada a la visita en este tipo de patrimonio, en los cementerios, ¿no? En el cementerio de Conchada. No sé si me has entendido, Sara. Estão a ouvir, não estão? Estão a ouvir? Tá? Sim. A questão da dignidade é importante, acima de tudo, no património local. Por exemplo, vocês dizem as juntas, nós dizemos juntas de freguesia ou câmaras municipais. As câmaras municipais têm as suas próprias estratégias culturais, mas neste caso, por exemplo, no cemitério da Conchada existe uma burocracia a cumprir. E para a maior parte das pessoas, se calhar os guias turísticos, quem tem empresas patrimoniais, os tempos de espera são muito diferentes dos tempos de decisão que a tutela possa ter. O que significa que nestas situações tem de se ter muita paciência, muita resiliência, muita diplomacia, mas vale a pena porque aquilo que interessa mesmo é o património propriamente dito. E isto relaciona-se com a ideia da dignidade, porque havendo estas regras mais burocráticas, o património não vai ficar, ou pelo menos teoricamente, não ficaria descaracterizado, não ficaria perdida a identidade que diferencia um cemitério de outro cemitério, porque há características parecidas.
Vamos ao cemitério dos Prazeres em Lisboa, vamos ao cemitério da Agramonte ou do Prado do Repouso no Porto, e há muitas semelhanças, por exemplo, na própria parte arquitetónica, a simbologia do século XIX a nível da iconografia fúnebre é muito similar, embora as pedras obviamente sejam diferentes, porque no norte era mais granito, em Coimbra funciona mais a pedra dançã, que também é granito, mas é uma pedra muito mais maleável, e depois para Lisboa funcionam os mármores. E podem existir muitas semelhanças nestas características, mas as pessoas que estão ali sepultadas, no caso do cemitério dos Prazeres, já tem mais a ver com o contexto nacional, mas no cemitério da Conchada, por exemplo, temos pessoas sepultadas que contribuíram com um papel muito importante no final do século XIX, até os inícios do século XX e depois também posteriormente, para aquilo que é a identidade de Coimbra. E a literatura de apoio que é encontrada para se poder falar destas pessoas é datada. Existem coisas dos anos 80, 90, eventualmente 2002, 2009 e por aí. A questão da dignidade é importante neste sentido, no sentido burocrático, no fundo permite também que haja um filtro em como é que as pessoas, quais as iniciativas que os cemitérios podem permitir. Eu pessoalmente não sou a favor de visitas muito alongadas, ou seja, alongadas não, com muitas pessoas. 25 pessoas já é demasiado. O ideal é serem para aí 15, 20, se tanto, se calhar 20 para 25 não faz muita diferença, mas para quem está a fazer as visitas faz. Porque, como eu lhes disse há pouco, raro era o dia em que, fazendo estas visitas, não havia uma cerimónia fúnebre. Mas as pessoas não exteriorizavam isso de maneira negativa. Mas sim, a dignidade, no fundo, é aquilo que diferencia, acima de tudo, estas cidades que não são grandes metrópoles como Coimbra. E é preciso ter essa ideia em mente. Mas lá está, há pessoas que querem visitas pagas, mas isso depende das tutelas. Há pessoas que... Este projeto, por exemplo, eu não vou dar grandes pormenores, mas este projeto terá continuidade. Só que, às vezes, para continuar a promover o território, para continuar a promover o património local, mantendo a autenticidade e a dignidade do património local, é preciso ser criativo, mas também é preciso fazer algumas concessões. O voluntariado nisto ou atitudes mais altruístas é fundamental. Por exemplo, há guias que se calhar gostavam de fazer visitas neste cemitério, mas visitas pagas. A tutela não permite isso, não acha isso adequado. E isto é uma coisa muito recorrente em Portugal também. Os cemitérios municipais, regra geral, não pedem nenhuma espécie de bilhete para se entrar, porque é tudo em prol do benefício público. Mas isto se calhar pode colocar em causa a ideia de criação de emprego, mas as pessoas têm de ser flexíveis. Por exemplo, quando entramos nos cemitérios e vemos a questão de identidade, tentar preservar aquele património, o que está nos cemitérios muitas vezes é um reflexo daquilo que está, imaginemos, no centro histórico das cidades. Fazendo esta investigação, encontrando pontos em comum, os guias e as empresas podem perfeitamente fazer visitas pagas, walking tours na cidade, por exemplo, fazer uma visita pro bono mensal, mantendo o interesse que têm em divulgar aquele património. E a dignidade passa um bocado por aqui. Por exemplo, uma coisa que eu achei interessante nestas visitas, e separei os dois casos porque achei mesmo interessante, é que foram 20 alunos do mestrado em Turismo, Território e Patrimónios e foram àquela visita. E eu achei interessante que daqueles 20 alunos, 7 achavam que fazer visitas, rotas turísticas, desenvolver rotas turísticas no cemitério, não se devia fazer. Era completamente desadequado, era quase de mau gosto fazer aquilo. E eu achei isto interessante porque, considerando que são alunos daquela área específica,
a visão se calhar não é muito alargada, mas também em conversa off the record, eles próprios estavam-se a sentir bastante mal de estar naquele espaço, porque achavam que o cemitério, com aqueles jazigos todos, estavam-se a ficar demasiado perto do conceito da morte, enquanto que na cremação, que cada vez é maior, as pessoas são reduzidas a cinzas, metem-se numa caixa, não se vê, deixa de ser visível. O invisível deixa de ser visível. Enquanto que as outras pessoas, depois da divulgação, isto foi antes da divulgação, esta visita aos alunos, depois da divulgação ser feita, todas as pessoas que vieram às visitas não tinham nenhuma espécie de preconceito, nenhuma espécie de estereótipo em relação aos pontos de interesse que estavam a ser visitados. Muitas delas até contribuíram com muita informação pessoal. Aliás, os pontos de interesse originalmente eram 21 e acabei por colocar 23, porque as pessoas mais idosas partilhavam a informação e depois oficiosamente fui acrescentando esta questão. E a dignidade está mesmo aqui, está na partilha, na interação. Mas isto é tudo é muito teórico. Acima de tudo, as pessoas que entram nos cemitérios têm de ter uma boa formação humana e têm de saber interagir em conformidade. Não é chegar a um cemitério e simplesmente ver que no cemitério há ali porque está numa colina, o cemitério está numa colina, e vamos lá tirar uma fotografia a fazer assim na colina, com os mortos todos atrás. E às vezes as pessoas perdoem-me a expressão, incorriam nesta insensibilidade e às vezes estupidez. Claro que não se podem tirar fotos, nem rigorosamente nada disso, pelo menos neste cemitério, porque é preciso preservar a identidade das pessoas que estão sepultadas. Mas como há a proposta de eventualmente ser classificado como conjunto de interesse público, aí se calhar a burocracia poderá simplificar, mas aí tem de haver quase que um filtro bastante grande entre parcerias, seja do privado e do público, porque ter muita gente num cemitério, pessoalmente, não. E é uma questão de pudor, é uma questão prática também para os guias, porque senão a coisa massifica muito. Si algún día tiver, es un bocado así. Obrigado. Ya no tenemos tiempo para más. Quiero despedirme y agradecer a Sara, Víctor, a Carlos, a Cristina, a Manuel, a Fran, su intervención y esta participación en la sesión de tarde. Bueno, se ha hablado, he hecho un pequeño collage de palabras, no me ha dado tiempo de hacer mucho más, pero bueno, se ha hablado de beneficio social, contrapuesto a beneficio económico, de debate frente a neutralidad, de politización y de no convencimiento, ¿no? Y algunas cuestiones más. Estamos en total entre relatores, ponentes y participantes, ahora mismo online, alrededor de 60 personas, si no me equivoco, ¿no, Carmela? Y el chat llega a los 100. Yo no me ha dado tiempo de verlo, vamos. Yo creo que esta primera jornada ha sido un éxito, ¿no? Ya os emplazamos a mañana a las 10 de la mañana con la ponencia de Óscar Navajas. Muchas gracias a todos.